El ejército del Ebro, rumba, 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 la. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó. Sí, bueno, yo me llamo Carlos Marín, soy arqueólogo y vine a Uruguay con una beca de investigación postdoctoral de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de aquí de Uruguay, la ANI, para un proyecto de comparación de arqueología de las dictaduras entre España y Sudamérica, agarrando principalmente Uruguay, Argentina y Chile, y comparar estas arqueologías que se están haciendo en los últimos 10 años vinculadas a los derechos humanos y a los lugares de represión y las víctimas de las últimas dictaduras, compararlo con lo que venía haciendo yo en España, que era arqueología de la guerra civil y del franquismo. ¿Cómo funciona ese proyecto? ¿En qué punto está ese proyecto? Bueno, ese proyecto terminó ya, era la beca postdoctoral de la ANI, son 2 años y ya se terminó el contrato y ahora estoy buscando trabajo en Uruguay. Contame el proyecto en que están abocados con un historiador, ¿verdad? Sobre los uruguayos en la guerra civil. Sí, desde que llegamos a Uruguay hace como 2 años y medio, empezamos a interesarnos por el tema de los voluntarios uruguayos que fueron a la Guerra Civil Española, de los cuales hay una placa conmemorativa que hizo la Intendencia de Montevideo en el año 2009, que está en la localidad de Santiago Vázquez, en las afueras de Montevideo, en el Parque Segunda República, que es un parque que se inauguró en el año 43. Y bueno, a raíz de esa placa y de ese listado de nombres, que hay como unos 50 nombres, empezamos a interesarnos por la vida, por la biografía de estos voluntarios uruguayos que fueron a la Guerra Civil Española, y de ahí decidimos armar un proyecto de investigación y pedir uno de los fondos concursables del Ministerio de Cultura de aquí de Uruguay para conseguir una mínima financiación para llevar adelante el proyecto, y ahí es donde empezamos 3 compañeros a trabajar en el tema. María Cantabrana, que es historiadora, Sergio Llanes, que es antropólogo social, y yo, que soy arqueólogo, y ahí empezamos hace un par de años y ahora estamos, digamos, en la recta final del proyecto. ¿Cuáles son las características de estos cuantos uruguayos? ¿Por qué se fueron? ¿Cuándo se fueron? ¿Quiénes eran estos? Claro, cuando empezamos con el proyecto teníamos un desconocimiento total de quiénes eran estos uruguayos, que muchas veces se alude a ellos como brigadistas internacionales. Se suele hablar de las brigadas internacionales como si todos los voluntarios que fueron a España a la Guerra Civil hubieran pertenecido a las brigadas internacionales. Una de las cosas que empezamos a ver al comienzo del proyecto es que, bueno, eran más nombres de los que aparecían en la placa esta de Santiago Vázquez, en el monumento. Ahí figuran unos 50 y nosotros tenemos un listado de 80 y tantos nombres, y que de ellos, brigadistas internacionales en el sentido estricto, no serían más de 21 o 22 de estos 80 nombres, es decir, una cuarta parte, en torno a una cuarta parte, formaron parte de las brigadas internacionales. Otros muchos eran anarquistas que fueron no tanto a la Guerra Civil Española como a la Revolución de España, es decir, había diferentes cometidos entre los voluntarios que iban a España, y otros muchos eran uruguayos pero de familia española que o bien ya estaban en España cuando empezó la guerra o fueron exprofeso a la Guerra Civil Española y que combatieron en unidades regulares del Ejército Popular de la República o incluso en la aviación republicana, como el caso de Luis Tuya. O sea, es decir, que hay diferentes grupos y diferentes proyectos entre los que fueron a la Guerra Civil Española, pero básicamente podríamos marcar 3 grandes grupos. Uno serían los comunistas, afiliados o afines al Partido Comunista del Uruguay, que al llegar a España se afiliaron o intentaron afiliarse al Partido Comunista de España, de los cuales muchos de ellos son los que forman parte de las brigadas internacionales. Luego está el otro segundo gran grupo, que sería el de los anarquistas, nucleados en torno a la revista Esfuerzo y a figuras como Luce Fabri o Roberto Cotelo,
Y luego habría un tercer gran grupo, sería una especie de cajón desastre, donde podríamos meter tanto a civiles y militares uruguayos o nacionalizados uruguayos, prodemócratas, y que estaban en contra de la dictadura de Terra, que se estaba viviendo en Uruguay en ese momento, y que una forma de luchar contra la dictadura de Terra fue combatir el fascismo en Europa y en concreto en España, que es uno de los primeros lugares donde el fascismo dio su zarpazo, ¿no? O sea, ese podrían ser los tres grandes grupos, teniendo en cuenta que cada historia de vida es particular, ¿no? ¿Cuánto vuelve? Buena pregunta. Hay que decir que en torno a un tercio de ellos solo tenemos el nombre, no tenemos más información. Hay algunas de las historias de vida que hemos podido reconstruir bastante bien, con documentación y con entrevistas a familiares, y también explorando la prensa de la época, pero hay otros muchos de los que solo tenemos un nombre y no sabemos si mueren allí o consiguen volver. Es cierto que, por ejemplo, en el sur de Francia, en los campos de concentración que se habilitan al terminar la Guerra Civil Española, muchos de los uruguayos que estuvieron combatiendo en España consiguieron pasar la frontera entre Cataluña y Francia en torno a enero-febrero del 39, cuando ya estaba a punto de caer Cataluña por las tropas franquistas. Y muchos de estos uruguayos pasaron por campos de concentración de los que están ahí en la costa mediterránea, como Argelès o San Ciprián. Y de esos uruguayos, muchos luego fueron trasladados al campo de concentración de Gurs, que está en Aquitania, en los Pirineos franceses, y que allí había un barracón exprofeso de uruguayos, en donde hay unos 25-26 uruguayos en ese barracón. De hecho le llamaban el barracón de los uruguayos, o Islote J, que era el nombre que tenía dentro del campo de concentración de Gurs. Islote J, dentro de la caracterización de los barracones, me imagino que por calles y por números y letras. Y de esos 25-26 uruguayos que están en el barracón de los uruguayos en Gurs, la mayoría vuelve otra vez a Uruguay. Eso sí que podemos asegurar que vuelven. Otros muchos se pierde la pista de ellos. Luego están los que mueren en combate, y luego tenemos al menos 2-3 que mueren en los campos de concentración. Campos de concentración franceses, y tenemos uno en concreto que muere en un campo de concentración nazi, en Mauthausen, que ese es de momento el único que sabemos que muere en un campo de concentración nazi. Cuando hay cruces en tu otra tarea arqueológica, ¿cómo se cruza esto como arqueólogo en esto? Sí, yo estaba vinculado a los estudios de la Guerra Civil Española y del franquismo desde una perspectiva particular, que es la arqueología, que desde el año 2000 en España surge este tipo de arqueología contemporánea dedicada principalmente a la exhumación de víctimas de la Guerra Civil a pedido de los familiares, como puede ocurrir aquí en Uruguay desde el año 2005 con la conformación del Grupo de Investigación en Antropología Forense. Pero nosotros, el grupo en el que trabajo en España, no está tanto dedicado a la exhumación como a la investigación de los restos materiales de lugares de combate de la Guerra Civil, es decir, paisajes de guerra, trincheras, búnkers, etc., así como de los espacios represivos que se fueron generando por parte del bando franquista, como pueden ser campos de concentración, destacamentos penales, batallones de trabajadores, etc. Y es curioso porque en muchos de los sitios en los que hemos intervenido desde el año 2006 hasta la actualidad, luego con este otro proyecto de los voluntarios uruguayos que fueron a la Guerra Civil Española, vemos que se cruzan las historias, ¿no? Estuvimos excavando en la batalla del Ebro, por ejemplo, que fue una de las grandes batallas de la Guerra Civil, ya a finales de la guerra, en el año 38. Allí nosotros estuvimos excavando una trinchera donde apareció los restos de un combatiente con todo su equipo, uno de los últimos muertos en la batalla del Ebro, porque justo murió el último día de la batalla, cuando ya el grueso de las tropas republicanas estaban volviendo otra vez a cruzar el río Ebro hacia el norte. Luego, con el proyecto de investigación de los uruguayos en la Guerra Civil, hemos podido documentar que hubo 2 uruguayos que murieron muy cerca de donde salió este combatiente, que nosotros le llamamos Charlie, porque no sabíamos su nombre y le pusimos ese nombre pensando que podría ser un brigadista internacional, también por el tamaño que tenía, era bastante alto. Era un hombre de unos 75 y entre 35 y 40 años.
Y luego con este proyecto, como te decía, hemos visto que Felipe Torres y que José Facal, que son dos uruguayos muy jóvenes afiliados al Partido Comunista del Uruguay, habían muerto un mes antes, como a 1 kilómetro de donde sacamos nosotros los restos de este combatiente. Seguramente Facal y Torres sigan enterrados en alguna trinchera o en algún agujero dejado por una explosión, porque muchos de los combatientes que morían en el fragor de estas batallas, además tan encarnizadas, ¿no? Y tan salvajes como fue la batalla del Ebro, no daba tiempo a hacerles un enterramiento digno y sus propios compañeros les enterraban deprisa y corriendo en algún hueco que podían. En ocasiones les ponían una bala entre las manos, que luego eso lo hemos podido documentar en alguna excavación arqueológica, que es una señal de que murió combatiendo. Les ponen una bala agarrada entre las manos cuando da tiempo. En otros casos, como el de Charlie, como te decía, quedó muerto en la misma trinchera en la que estaba combatiendo, ¿no? Es interesante marcar que hay miles de combatientes, tanto españoles como extranjeros, que siguen todavía por los campos de España y que todavía no se ha reclamado por ellos, ¿no? Nuestro proyecto también en ese sentido va destinado a llamar la atención sobre estos hechos y nos gustaría que el gobierno uruguayo pudiera tomar partido y, ¿por qué no, que le reclamara al gobierno español la exhumación de estos combatientes, ¿no? Que fueron a luchar por la democracia y en contra del fascismo, y es bastante indigno, ¿no?, que aún sigan enterrados de esa forma en las antiguas trincheras y agujeros y cráteres de bombas. Con los avances urbanos y con el crecimiento de los centros, ¿qué pasa con estos lugares de combate? ¿Cómo acceden a esos? ¿Cómo se detectan y qué chances tienen de poder tomar ese espacio para investigar? Sí, la verdad que en la mayor parte de los casos en los que hemos intervenido estamos hablando de lugares de combate que están en medio del campo, en zonas alejadas de grandes ciudades, sí, muy próximas a pueblos que aún siguen teniendo un tamaño pequeño, y en muchos casos sigue manteniéndose bastante bien o sea, de hecho, si en fotografías aéreas se puede ver todavía perfectamente bien la fisonomía, ¿no?, de las trincheras y los lugares de combate. En ese sentido, el mayor riesgo que tienen estos restos de la guerra civil no es tanto el avance urbanístico, que en España, como sabes, ha sido notable, ¿no?, el boom del ladrillazo que ha destruido prácticamente toda la costa mediterránea española, sino los aficionados y los expoliadores que van con detectores de metales y muchas veces sin mala fe, coleccionistas, pero que incluso han llegado a desenterrar cadáveres para poder sacarles una chapa de identificación o algún resto del equipaje, ¿no?, del equipamiento militar. Eso es el gran problema. Luego, en algunos contextos, por ejemplo, como el de las trincheras de Madrid, de la Ciudad Universitaria de Madrid, donde empezamos nuestro proyecto en el año 2008 y donde vamos a volver a excavar ahora durante todo el mes de julio, se trata de un contexto bélico que es inmediato a la ciudad de Madrid y que está básicamente desarrollado por la Casa de Campo, que es un gran parque que está en las afueras de Madrid, y la Ciudad Universitaria de Madrid, el campus de la Complutense, la Universidad Complutense. Ahí lo que pasó es que después de terminar la guerra se decidió volver a abrir el campus universitario. Se le pidió a Franco que mantuviera esos restos, una especie de parque arqueológico que querían hacer los franquistas, donde los mutilados de guerra se ofrecían voluntarios para hacer visitas guiadas por ese escenario de la guerra. Y bueno, así estuvo durante unos años, hasta que a comienzos de los años 40, año 43, 44, se decide volver a abrir la Ciudad Universitaria. Entonces se reconstruyen los edificios de las facultades que estaban recién estrenadas en los años 30 y que quedaron completamente arrasadas porque fue primera línea de combate, y las trincheras fueron tapadas, fueron selladas. Pero eso tampoco significa su destrucción, porque al sellarlas también se han mantenido bastante bien. Lo que pudimos ver en el año 2008 es que están bastante bien conservadas, con muchos restos materiales muy significativos de la vida cotidiana de los combatientes. Contame algo de eso, por ejemplo, han vuelto a abrir trincheras ustedes. Claro, ¿Qué sí. cosas han encontrado? ¿Qué nuevas investigaciones han surgido?
Claro, lo que decimos siempre nosotros es que la arqueología de la guerra civil, de los frentes de batalla, no va a cambiar la historia de la guerra civil tal cual la conocemos y tal cual está escrita por los historiadores, ¿no? Además, la guerra civil española es un tema del que hay una bibliografía muy abundante y es un tema bastante investigado. Sin embargo, que la arqueología sí que nos permite, la materialidad, nos permite acercarnos a aspectos menos trabajados por parte de los historiadores, como es, por ejemplo, la vida cotidiana. Pensemos, por ejemplo, que la Ciudad Universitaria de Madrid es el lugar donde se le paran los pies al fascismo por primera vez en la Guerra Civil Española, ¿no? Estamos hablando de noviembre del año 1936, donde los franquistas desde el 18 de julio hicieron un avance imparable desde Andalucía, Extremadura y parte de Castilla-La Mancha, y ellos pensaban que iban a entrar como una flecha en Madrid. Sin embargo, las milicias populares de la capital, más los anarquistas que venían de Cataluña, la columna de Urruti, más las brigadas internacionales, que fue el primer sitio donde las brigadas internacionales entraron en combate en la Ciudad Universitaria de Madrid, consiguieron parar los pies al franquismo justo en este escenario del campus de la Complutense, ¿no? De la Ciudad Universitaria. Todavía no era un ejército como tal, ¿no? El Ejército Popular de la República se fue desarrollando más en el año 37. En ese momento eran milicias populares organizadas a través de gremios y de sindicatos que bueno, pidieron armas al comienzo de la guerra. Los sindicatos piden armas y el gobierno de la República le cedió las armas a los sindicatos, que fueron los que se encargaron de repartirlas. Bueno, pues todo eso lo podemos ver en las excavaciones, ¿no? de la Ciudad Universitaria. Por ejemplo, en las trincheras vemos mucha vestimenta y muchos zapatos que son civiles, ¿no? Que eso te da cuenta. Si tú excavas una trinchera franquista, vas a ver tú un equipamiento militar bastante estandarizado, ¿no? Pero vemos en el bando republicano, ¿no? Estas milicias populares organizadas a través de los gremios, pues gremios de panaderos, gremios de peluqueros o gremios de gimnasios, por ejemplo, ¿no? Nosotros pudimos entrevistar a gente que eran de un gimnasio y los propios tenían 17, 18 años cuando fueron a combatir, y todos los miembros de ese gimnasio les dieron armas y fueron a un sector de Ciudad Universitaria a combatir. Bueno, pues esta gente iba vestidos de calle y muchos nunca habían disparado un arma, y muchos les dieron armas obsoletas de la Primera Guerra Mundial o del siglo XIX, que a veces ni disparaban o les explotaban en las manos, ¿no? Todo eso se puede ver, ¿no? Esa precariedad del bando republicano, esa forma de vida de estas milicias populares autoorganizadas se puede ver en las excavaciones arqueológicas perfectamente, ¿no? Y es interesante porque te da ese otro aspecto, ¿no? de la guerra civil como más cercano, de la cotidianidad, del día a día. Y por otro lado, en los relatos históricos es bastante frecuente que se vaya saltando de una batalla a otra. La batalla de Madrid, luego pasan a la batalla del Jarama, luego pasan a la batalla de Guadalajara, pero se olvidan que en Madrid se seguía combatiendo, ¿no? En los relatos históricos se olvidan que en Madrid el frente estabilizado de guerra más duradero de la Guerra Civil Española fue precisamente el de Madrid. Fueron 830 días en los que los franquistas intentaron pasar y no pasaron, ¿no? Y esos combates continuados los vemos también arqueológicamente. De hecho, la mayor parte de los edificios que se destruyeron, de las facultades que se destruyeron, o del Palacio de la Moncloa, que es donde vive el presidente del gobierno, que también estaba en esa línea de frente, no se destruyeron en la batalla de Madrid en noviembre del 36, sino que se fueron destruyendo en los combates posteriores durante 2 años y medio, ¿no? Todo eso también lo podemos rastrear arqueológicamente. Entonces te da un aporte muy interesante a la arqueología, que es compatible con el de la información histórica.